tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy al doctor Fidel Moreno Briceño, quien nos aportará la cátedra de planeación. El doctor Fidel Briceño es venezolano con 30 años de experiencia como maestro en pregrado y posgrado, así como funcionario en administración pública y privada. Doctor en Ciencias Mención Gerencia, Maestría en Gerencia de Recursos Humanos. Desde hace 2 años colabora con la Universidad Virtual CNCI en licenciaturas y diplomados. Por el momento, el chat se mantendrá inactivo hasta la etapa de práctica y sección de preguntas. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para el momento de abrir el chat, la copien y peguen en este apartado. Cedo la palabra al doctor Fidel Moreno. Adelante, doctor. Muy buenas noches, apreciados asistentes y participantes en esta sesión de cátedra de la Universidad Virtual CNCI. Primeramente, quiero dar las gracias de nuevo a la Universidad Virtual CNCI por esta oportunidad que me permite de nuevo compartir con ustedes conocimientos y experiencias que les permitan a ustedes, a medida que pasa el tiempo en su formación, capacitarse en estos momentos que tanto lo requiere el país y lo requiere el mundo. Vamos a trabajar sobre un tema muy importante, que es el día a día de todo gerente, de todo profesional. Yo soy el doctor Fidel Moreno Briceño, soy de nacionalidad venezolana y tengo ya 2 años trabajando como tutor virtual en esta universidad. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta sesión? Reconocer las etapas de la planeación con la finalidad de diferenciar cada una en los procesos administrativos. Para desarrollar este objetivo de esta actividad, voy a comenzar con una explicación y un desarrollo del tema de manera muy breve porque es bastante extenso. Haremos como de manera de ejercicio una actividad práctica, ponerlos a reflexionar un poco sobre este tema y aclarar algunas dudas que ustedes tengan al final de esta actividad. Antes de iniciar y comenzar sobre lo que es planear como tal, quiero colocar en contexto lo que son las funciones gerenciales. Estas funciones debemos conocerlas, aprenderlas, pero sobre todo llevarlas a la práctica, porque como profesionales en cualquiera de las responsabilidades que tengamos en una empresa, en una organización pública o privada, estas funciones van a estar presentes. Y así como la conocemos teóricamente, debemos llevarlo a la práctica. Y estas 4 funciones son las que están en esta lámina. La primera es planear. Quisiera, antes de seguir sobre estas funciones, aclarar algo desde mi punto de vista de 2 conceptos que tienden a confundirse, pero que al final no es confusión, sino es que se deben complementar. Uno es la planificación y otra es la planeación. ¿Sí? Cuando usted planifica, parte de una situación inicial hacia una situación objetivo. Eso es lo que usted quiere planificar. Eso es igual como cuando usted hay un vuelo de Monterrey a Ciudad de México. Se planifica el vuelo desde Monterrey a Ciudad de México. Se está planificando. Pero entre ese lapso de Monterrey a Ciudad de México
hay que planear el vuelo porque hay contingencias de turbulencia, de desvíos del avión por ciertas contingencias que se presentan en el aire, y todo eso debe estar planeado. Por eso que cuando uno se monta en un avión, no es que el piloto arranca el avión y como un vehículo, no. Esto lleva todo un proceso de planificación y la planeación que lo lleva al cumplimiento del objetivo hasta llegar al aeropuerto de Ciudad de México. Por eso se complementan los dos. Entonces, planear en este caso viene a establecer lo que es la definición de metas y a establecer una estrategia y desarrollar planes para coordinar actividades, todo ese proceso. Y sobre todo hay que tener objetivos claros y cuáles son las estrategias que se deben implementar para que se desarrollen esos planes. Por eso que hay que hacerlo de manera puntual, detallada y consensuada. La otra función es la de organizar. Es determinar que las tareas que son necesarias, cuáles tareas se van a cumplir, cuáles se requieren, cuáles son las prioritarias, quién las realizará, cómo se agruparán y quiénes tendrán que reportar ante quién, porque tenemos esa relación de gerencia, y quién tomará las decisiones. O sea que eso tiene que estar bien organizado. Liderar. Esto es fundamental, porque quien lidera debe motivar a los empleados, a los colaboradores, dirigir las actividades de los demás y elegir el canal de comunicación más eficaz y eficiente también para resolver conflictos, porque sobre la marcha se van a presentar algunos problemas. Y algo importante que debemos considerar en la parte de liderar es la comunicación. Debemos saber comunicarnos. Hoy en día tenemos todos los medios para comunicarnos, pero lamentablemente no hay buena comunicación. El tiempo interpersonal y a veces en las mismas organizaciones. Y hay que definir de qué manera nos vamos a comunicar para coordinar de la manera más eficaz y eficiente todas las actividades y sobre todo cuando se presentan conflictos para manejarlo y tener una buena comunicación. Y la cuarta, que es controlar, es monitorear el desempeño, compararlo y evaluarlo con las metas, a ver si se están cumpliendo o no, para corregir si es necesario cualquier desviación o cualquier significado que haya dentro del proceso de la planeación. Generalmente uno ve el control es al final, no. El control puede estar a lo largo del proceso de la planeación. Control al final, pero si hay en un momento determinado algo que corregir sobre la marcha, hay que analizarlo, ajustarlo y continuar. No esperar al final, sino sobre la marcha. Bueno, visto este propósito de las funciones gerenciales, vamos a ver otros aspectos como qué es la planeación en sí. Ya con este preámbulo que les presenté y el ejemplo de un vuelo en avión, ya pueden ustedes formarse una idea. De esto quiero que en pocos minutos ustedes salgan claros con lo que es la planeación. La primera parte de las funciones. Solamente vamos a ver eso. Es la principal función gerencial. Gerente que no planifica, gerente que no sabe planear, si no está preparado, va a llevar a la empresa a un fracaso. La NASA, cuando planifica un vuelo hacia la Luna o planifica un vuelo hacia Marte, esa planificación lleva todo un contexto de un equipo y quien lidera eso obviamente tiene que conocer eso. Entonces, es fundamental la planeación para un gerente. Crea las bases para el resto de todas las actividades de organizar, liderar y controlar. De allí que cuando ustedes asuman ese rol de ser planificadores en su organización,
deben conocer y estar preparados para esto. ¿Tiene que ver con qué? Con dos cosas importantes. Los fines. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y luego, los medios, ¿cómo hacerlo? Esos son los dos aspectos fundamentales que tenemos que ver cuando nosotros vamos a planear. Ahora bien, en la planeación se definen cuatro cosas importantes. Metas específicas que cubran un periodo de tiempo específico. Cuando hablamos de planeación, vamos a hablar de dos dimensiones también. Una que es espacial, el entorno, y el tiempo. Son dos variables muy importantes que debemos considerar. Más adelante vamos a hablar sobre el tiempo. Tiempo específico que ustedes escuchan cuando dicen, vamos a planificar o a planear a corto, mediano, largo plazo. Eso lleva un componente de tiempo. Teóricamente, hay unos parámetros, unos intervalos de tiempo. Pero la realidad hoy en día, como está la situación en el mundo, nos va a llevar a nosotros a analizar que esa dimensión del tiempo está cambiando y hay que hacer ajustes. Por eso hay que estar atento a los cambios que en el espacio, en el entorno, se presentan. Metas escritas y a disposición de los miembros de la organización. Cuando hablamos de escrito, hoy en día vamos a hablar de digitalizar, que estén digitalizadas y que lo podamos nosotros revisar, leer cuando nosotros necesitamos para ver qué metas vamos a cumplir y quiénes son los responsables y todo, una serie de asignaciones y responsabilidades que tienen para el cumplimiento de esas metas específicas. Debe estar escrito. También se definen planes específicos que definen el rumbo que orientará a la organización, hacia dónde va la organización con ese plan, qué busca, cuál es el objetivo, un crecimiento, una ampliación, una mejora en su producción, en su calidad de producción, de su producto o de su servicio. ¿Dónde se encuentra actualmente y hasta a dónde quiero llegar? Por eso que yo le decía, una situación inicial y una situación objetiva. Esto es lo que tengo yo ahora actualmente y lo que quiero a futuro. Ahí se conjugan otros dos conceptos que a veces la gente trata de como confundirlos, que es sostenible y sustentable. Y están ahí, se unen y se complementan. Lo sostenible es, yo tengo una empresa sostenible hoy, actualmente, pero es sustentable en el tiempo, en el futuro. Entonces, por eso es que siempre se habla de algo que se encuentra actualmente y lo que yo quiero llegar. Entonces, una empresa puede ser sostenible hoy, pero lo que buscamos es que sea sustentable en el tiempo, que se mantenga esa empresa en el tiempo, diversificando sus productos, sus servicios, por 30 años, 50 años. Ese es ser una empresa sustentable, pero en principio debe ser sostenible. De allí que la planificación define, en primer lugar, en dónde estamos actualmente y hacia dónde queremos llegar. ¿Por qué los gerentes deben planear? Igual como un piloto. Establecer un rumbo coordinado que dirija las acciones. Al igual como un director de orquesta se para a dirigir el rumbo cuál es el tono, la música, la partitura que él tiene que dirigir para que todos los demás logren que esa melodía suene bonito. Vamos a establecer el rumbo. ¿Por qué también? Porque reduce la incertidumbre. Porque sabemos que el ambiente, el entorno, las organizaciones es cambiante. Y si ustedes, a medida que están escuchando en la televisión, viendo en la televisión, escuchando en la radio, leyendo por las redes sociales, vemos cómo está la situación. Es cambiante. Y ahí debemos estar claros de qué manera vamos a planificar. ¿Por qué? Porque cambia. Cambia el clima.
que se fijan, frío, calor, temperatura alta, temperatura baja, igual, el mercado baja, sube el dólar, baja y sube, o sea, suben los costos de esto, todo está cambiando. Y los problemas ahorita con el COVID-19, más una serie de problemas de tipo social y económico en el mundo, pues coloca entornos muy cambiantes. Y hay que saber tener ojo visor para tomar decisiones, para planificar bien, para planear bien. Reduce, solapare actividades inútiles, porque tenemos que centrarnos en lo que realmente necesitamos. ¿Qué actividades son las que nosotros necesitamos? Y descartar y desechar aquellas que nos quitan tiempo, recursos, nos atrasan, nos retrasan todo lo que estamos pensando a futuro. Entonces, para eso que debemos planificar. Y establecer metas o estándares que faciliten un control. ¿De qué manera nosotros vamos a establecer unos controles? Ya hay métodos matemáticos, métodos estadísticos, de todo tipo, que se pudiesen utilizar para controlar la calidad de un producto, la calidad de un servicio, en fin. Pero tenemos que establecer cuáles son que nos permitan y nos faciliten eso. Ahora, ¿cuál es el propósito de la planeación? Son tres. Uno, el protector, afirmativo, y la coordinación. El de protector es reducir la incertidumbre que rodea el entorno del negocio. Por eso que es importante también cuando planifiquemos rodearnos de un equipo de profesionales que tengan la organización, que conozcan bien el negocio, que estén a tu lado para trabajar con eso. De allí la participación y la comunicación que le hablaba al principio, para que veamos cómo está el entorno. Esa incertidumbre que desde que hablaba al principio, hay que conocerla, hay que sopesarla, porque no vamos a invertir por invertir, no vamos a invertir para perder, al contrario, es para maximizar y mejorar las cosas. Afirmativo, porque afirma una situación en la cual la empresa crecerá al cumplir esa acción. Eso es fundamental. ¿Qué pasará a futuro que nos lleve a elevar el nivel de éxito organizacional? Y hacia eso tenemos que ver. Tenemos que ir como gerente, buscar el éxito organizacional. Pero el éxito organizacional no se logra de manera fortuita, ni de manera así que voy a ganarme la lotería. No, no es así. Tenemos que establecer estrategias y esas estrategias tienen que estar en relación en anticipar el futuro de la empresa en función de lo que va a venir en la empresa en el corto, en el mediano y largo plazo. Por eso insisto en el tiempo. O sea, eso que hay un dicho dice, yo construyo el futuro a partir del presente. Una empresa igual. Si tú quieres lograr una mayor productividad y mejores servicios, tú planifica a futuro, pero con adecuadas estrategias que te permitan lograr eso en determinados lapsos de tiempo. ¿Cuál es mi corto tiempo, mi mediano tiempo y mi largo tiempo, largo plazo? Y la coordinación. La coordinación logra fundamentalmente la eficiencia organizacional. Es esa sincronización de las actividades, de todos esos recursos, tanto humanos, financieros, económicos, y se involucran dentro de un proceso de planeación. Y aquellos esfuerzos que hay que considerar para lograr que esa planeación sea exitosa y logramos tener el éxito organizacional que les hablaba anteriormente. También para lograr que armonía, porque necesitamos tener armonía en los equipos de trabajo. Necesitamos también unidad cohesionada, ¿no? Una cohesión interna entre todos los colaboradores y nosotros los gerentes, todos como líderes de eso. La rapidez
para responder en los tiempos difíciles y turbulentos, cambiantes, sobre todo para elevar la eficiencia en función, ¿en función a qué? A los objetivos trazados. Quiero, digamos, insistir mucho en que debe mejorarse siempre la comunicación, tanto interpersonal como comunicación organizacional. ¿Cuáles son los principios de la planeación? Vamos a hablar de 5. Uno es la factibilidad. O sea, son los planes realizables, objetivos retadores, pero que se cumplan. Es decir, ¿qué disponibilidad de recursos tengo yo para lograr esos objetivos y metas? ¿Es factible? No, no puedo hacerlo. Debo saber cuáles son mis recursos humanos con los que cuento, financieros, económicos, tecnológicos. ¿Es factible? La objetividad es no adaptarse a la realidad, condiciones objetivas en el ambiente. Estamos en una situación de contingencia del COVID-19. No, realmente esta planeación que estamos haciendo sobre determinados productos o servicios se puede realizar. Objetivamente podemos lograr eso. Son confiables. Podemos cuantificar, digamos, ganancias en esto. Hay que centrarse en cuestiones reales, no ficticias, no que se imagina uno, no. Son de razonamientos precisos y exactos y nunca en cuestiones subjetivas. Aquí la subjetividad debe llevarse a un lado y sobre todo buscar la manera que puedan ustedes hacer algunos cálculos que le permitan calibrar el cumplimiento de esos objetivos. De ahí vamos a hablar de la cuantificación, que es otro de los principios, es la utilización de datos objetivos, es decir, estadísticas, llevar tablas probabilísticas para ver realmente cómo va el rendimiento de las actividades, cuantificación de datos numéricos, cálculos matemáticos, y ahí que toda esa información que nuestros profesores y los maestros han presentado a lo largo de esta semana sobre diferenciales y todas esas cuestiones de esos temas matemáticos y estadísticos, es porque eso se van a necesitar. Aun cuando ya están los sistemas preparados, hay que saber manejar también esas plataformas y esos sistemas. La flexibilidad es propio de la alta gerencia. Es la capacidad de modificar la naturaleza de las actividades, porque hay un momento que hay que flexibilizar algunas cosas, no buenos rígidos, sino ver en función al entorno, cómo está la situación. Dígame, ahorita con todo el año pasado, con el COVID, y yo tenía una planificación hecha para el 2020, como gerente tengo que ser flexible y buscar la manera, de qué manera puedo hacer yo las cosas distintas, pero que responda con rapidez a esos cambios sin tener la menor pérdida posible en los negocios que se tengan, cuando hablamos de negocios. Y si es necesario modificar o sustituir algunas estrategias, también hay que hacerlo. Entonces, ahí es la flexibilidad. Esa es la ventaja de uno cuando uno es, lo digo, cuando uno es una persona civil, que no es militar, porque con los regímenes militares, porque un militar te dice una orden y esa orden va. Y aun cuando hay contingencias, a veces no debe ser así. Entonces son órdenes muy lineales, no son así de manera abierta y amplia y participativa. Y el otro principio que es muy fundamental es la unidad, que está relacionada con la misión y visión, que ya en otras conferencias un maestro habló mucho de eso en la parte de administración estratégica. La misión y visión es importante. Una de las críticas que yo siempre he hecho es que en la mayoría de las misiones y visiones, cuando ustedes las lean, vemos que no aparece el recurso humano, el talento humano, el capital humano, como lo quieran llamar o escribir. Porque ahí está la esencia de la estrategia. Porque lo que se va a lograr como propósito de esa misión, lo que se va a lograr con la visión,
no solamente se hace con recursos tecnológicos, económicos, financieros, no. Es a través de ese recurso valioso que se dice que es valioso y no se escribe y no aparece en la misión y visión. Es una crítica que yo siempre hago. Es necesario que en la misión y visión aparezca el recurso humano o el talento humano. Veamos los pasos para la planeación. Primero, conciencia de oportunidades. Por eso que uno tiene que estar al día con lo que está pasando en el mundo. ¿Cuáles son las oportunidades futuras dentro del mercado? Por eso cuando hablaba en la administración estratégica en las clases, en la conferencia anterior, las oportunidades, porque las oportunidades están en el entorno, afuera, y hay que conocerlas. Pero también hay que conocer cuáles son las fortalezas y debilidades, que es la parte interna de la organización. Entonces, hay que analizar oportunidades, fortalezas y debilidades. Y cuando se utiliza esa matriz FODA de la que se habló en conferencias anteriores, que ustedes yo sé que muchos ya la conocen, permite establecer algunas estrategias para definir acciones y lograr que se logre una gerencia exitosa. Establecimiento de objetivos. Esto es fundamental. ¿Qué quiero para mi empresa? Posteriormente se crea la línea para los objetivos de cada área. Pero cuando hablamos de establecimiento de objetivos, es el deseo de mejorar las cosas. Si yo quiero aumentar en un cierto porcentaje un producto o mejorar la calidad de un producto, debo establecer una medición y señalar el objetivo que sea medible. ¿Para qué? Para posicionar también la marca, para posicionar el servicio que puedo prestar en mi empresa. ¿Sí? Hay que establecer objetivos muy claros. Seguimiento al desarrollo de premisas. ¿Qué herramientas se necesitarán para cumplir con lo deseado? ¿El mercado es factible para alcanzar este objetivo? ¿Cuánto costará el proceso productivo? O sea, se pueden formular muchas interrogantes. Imagínate que pretendan ustedes decir, bueno, yo voy a crear una red de tortillerías en Panamá. En Panamá no tiene, digamos, dentro de su plato típico no está la tortilla. Yo no puedo llegar a decir que voy a implantar una red de tortillerías en Panamá si yo no analizo el mercado, el entorno, las oportunidades, la aceptación. Entonces, debo analizar una serie de condiciones, costos, insumos, mano de obra, gente que sepa preparar la tortilla, todo eso. Entonces, es necesario hacer un seguimiento a todos los aspectos que nos lleven a ese objetivo que queremos nosotros. Este es el desarrollo de esas premisas. Determinar los cursos de acción. Se refiere a evaluar todos y cada uno de los caminos que llevarán a la empresa a cumplir sus objetivos. ¿Sí? Buscar otras alternativas. Porque no podemos, si vemos que por aquí no ves la cosa, busquemos otras alternativas. Un plan A, un plan B. Pues siempre hay que tenerlo. El que sea más conveniente, obviamente. Y que nos permita, sobre todo, repito, insisto, en cumplir los objetivos. Eso no lo pierdan de vista. Inclusive hasta en los trabajos que ustedes hacen de actividades en pregrado y en posgrado, siempre cuando uno tiene un objetivo, hay que cumplir el objetivo. Hay que analizar el objetivo. Y hay que desarrollarlo y concluir en base al objetivo. Todo el tiempo con el objetivo. Eso nos alcanza todo. Expresar un plan numéricamente. Se debe generar un presupuesto para medir el avance y saber si realmente se cumple la meta. Entonces, para medir el avance y saber si se cumplen esas metas, es necesario analizar esos porcentajes, esas metas numéricas que te permitan calibrar cuánto se ha avanzado en un año,
semestres o en 2 años, dependiendo del lapso de tiempo que ustedes establezcan. Pero es necesario expresarlo numéricamente porque es la única manera de ver y analizar los avances, los progresos de su empresa en las actividades que ustedes tienen planeadas o planificadas para eso. Y eso le permite, obviamente, tomar unas excelentes decisiones y no poner en riesgo la situación de la empresa. Veamos cuáles son las etapas para la planeación. En esta lámina, perdona, me faltó, no sé qué pasó, pero se me corrió y no coloqué la primera, que es los fines. Antes de los medios tiene que ser los fines. Y en los fines especificar metas y objetivos. Y se expresa en valores numéricos y que puedan medirse. Esos son los fines. Los medios, a través de los medios nos permite establecer políticas y procedimientos, y sobre todo prácticas a seguir para alcanzar las metas. Debemos en la organización establecer cuáles son las políticas y procedimientos a seguir, porque si no, todo se hace así, sin ningún rigor de orden, de coherencia, y así no se va a lograr. Por eso hay que marcar pautas y políticas claras, lineamientos y procedimientos de cómo se van a realizar las cosas. Recursos. Definir herramientas de tipo económico, humano, materiales para alcanzar la meta. Eso es fundamental. ¿Con qué recursos yo voy a planificar? Y en este particular, no solamente voy a utilizar esos recursos, por el ejemplo de los recursos humanos, y voy a encargarme de ubicar a mis amigos, los más cercanos a mí en la organización. No, lo más amplio y participativo tiene que buscar el recurso humano, porque cualquier departamento, aún no estando en cargos gerenciales, puede aportarte una idea y puede decirte por aquí no y por acá, porque a veces nos equivocamos. Y tampoco buscarnos unos eruditos que son los que saben todo y a veces no lo hacen bien y no se lo saben todo. Entonces, por eso que los recursos con los que nosotros contemos, sobre todo el recurso humano, es fundamental. También de los materiales, de la parte económica, financiera, de la infraestructura, de la tecnología, todo eso suma, obviamente. La otra es la realización. Definir los roles de cada recurso. ¿Qué va a hacer cada quien? ¿Por qué? Porque cada quien va a tener unas responsabilidades, unas funciones específicas. Y esas obviamente hay que escribirlas. Hay que decirle, el colaborador A tiene estas funciones, estas responsabilidades, todo. El colaborador B tiene estas funciones, estas responsabilidades, todo. Es lo que va a realizar. Esos son los roles de cada uno. Establecer modelos para la toma de decisiones operativas como administrativas. Es importante. Hay muchos modelos, pero en esa planeación debemos escoger cuál es el que nos conviene a nosotros a los efectos de los objetivos y metas a alcanzar y que nos permita tomar las decisiones más adecuadas. No sé cómo harían muchas empresas a raíz de esta contingencia del año pasado con el COVID para tomar decisiones y qué estrategias reformularon para lograr solventar y mantener a flote con ganancia o una estabilidad relativa a muchas empresas, no solamente en México, sino en el mundo, sobre todo esta pandemia que está afectando a todos por igual. El control. Generar procedimientos en los cuales se detectan y corrigen los errores del proceso productivo. Lo que le hablaba al principio yo de los procesos administrativos. El control siempre aparece de último, pero no significa que nosotros vamos a realizar procedimientos de control al final
del periodo. En el corto plazo, al final, vamos nosotros a ver qué fue lo que fallamos, en qué qué alcanzamos, que no se logró. No, sobre la marcha vamos estableciendo controles, porque no esperemos el final. Siempre los controles están en intermedio. Los controles de calidad siempre exigen eso. Hay que hacer una prueba de control de calidad para ver cómo nos queda, cómo va quedando todo. No esperemos al final de esto. Obviamente que los beneficios, la prevención tiene sus beneficios. Uno es la orientación al futuro. Eso es fundamental. Hay críticos que dicen, no, ¿para qué vamos nosotros a estar planificando el futuro? Eso es como colocar una camisa de fuerza muy rígida, la empresa, la organización, no, hay que orientarlo al futuro. O sea, no enfocarse en problemas diarios. No podemos enfocarnos en problemas diarios. No podemos hacer una planificación diaria. Yo puedo hacer en lo personal una planificación diaria, que a mí me gusta siempre utilizar. Antes utilizaba las agendas manuales, ahora estoy utilizando lo que el computador este me dice para yo escribir lo que debo hacer en el día siguiente. Al final del día, escribo qué actividades voy a realizar. Pero cuando yo voy a planear en una organización, yo no puedo planear diariamente. Tengo que pensar en el largo plazo. ¿Y cuál es mi largo plazo? 1 año, 2 años, 5 años, 15 años. Eso depende. Por eso podemos más adelante a discutir un poco sobre eso, porque la dimensión temporal nos ha obligado a cerrar la brecha en el tiempo. La coordinación de decisiones, identificar elementos que ayuden a visualizar la mejor decisión. Eso es fundamental, tanto de corto como de largo plazo. Porque ahí va a llegar un momento que en el corto plazo hay que tomar unas decisiones de redimensionar algo, de hacer algunos cambios. Salió una nueva tecnología, la podemos incorporar, nos está fallando aquello, lo otro. Todo eso tenemos nosotros que analizarlo y coordinar decisiones adecuadas, sin miedo, con certeza, con seguridad, para que en el futuro se logre eso. Objetivos a la vista. Elaborar un plan definido de trabajo que se faciliten y ahorre recursos. Eso es lo fundamental. Tú veas tu plan a la vista y que eso te permita lograr ver su proceso en el largo plazo de cada una de las metas que vayan cumpliendo. Y sobre todo, aquellas que te permiten ahorrar recursos de todo tipo y que sobre todo conlleven al éxito organizacional. Hacia eso tenemos que nosotros orientar toda una planeación. Esos son los grandes beneficios que nosotros tendremos en la planeación. Bueno, vamos a entrar aquí en una sesión práctica abierta, ¿no? Simplemente yo coloqué un escrito como especie de una implosión así para destapar un poco las ideas de ustedes, escuchar sus opiniones, ver sus opiniones en relación a esto. Y al final, obviamente, o sobre la marcha, podemos aclarar algunas dudas, escuchar algunos comentarios, en fin, porque recuerda que es un tema muy amplio y en este corto tiempo no es fácil a veces que yo logre llegar tan fácilmente, pero espero que me estén entendiendo. Eso es lo importante, ese es el objetivo mío. Estamos ante una contingencia que se llama el famoso COVID-19. Los beneficios de la planeación en las empresas ante el COVID, en tiempos de COVID-19 han sido muy variados. Hay que ver cuáles son los que han tenido beneficios y cuáles no. Entonces, yo coloqué esta pregunta así como para que arranquemos. ¿Considera factible la elaboración de un plan diario o, por el contrario, un plan definido
que ahorrará recursos humanos y financieros, entre otros. Esa es la gran pregunta que podemos, digamos, desmenuzarla en algunas opiniones, en algunas reflexiones que ustedes puedan bien presentar en este momento. Entonces, dejo abierto esta parte para que interactuemos un poco. Aquí, Jonathan dice que un plan definido, interesante. Ine dice, creo que sería más viable un plan diario, ya que como en pandemia no sabemos cómo va a comportar el largo plazo. Para ampliar esto, uno siempre debe tener una planificación a largo plazo. Si yo digo que mi largo plazo es un año, debo tenerla ahí. Y yo puedo ir planificando en el corto plazo, puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses, mediano plazo, 6 meses. Lo importante es que nosotros lleguemos al objetivo final en el a largo plazo que yo considero. Por eso que no podemos planificar día a día, porque al menos que sea un negocio pequeño, algo así que es medio doméstico, si decimos en Venezuela, un pequeño negocio, pudiese ser algo sobre la marcha. Pero cuando hablamos de grandes empresas, grandes corporaciones, no podemos sino verlo desde un punto de vista de más de largo plazo, con planes más definidos. Plan flexible, dice José Agustín, muy bien también. Real Carmen Reina, plan definido, muy bien. Grecia dice que personalmente considero que el plan definido es el más factible ante esta situación, ya que la información es cambiante día a día, pero que un plan de acción por día creo que generaría caos, sí, que sobre la marcha hay que estar. Nunca hay que perder de vista el horizonte. ¿Cuál es mi objetivo? El objetivo es aquel, hacia eso voy llegando. Sobre la marcha hay contingencias, sí, es normal. Eso es como en el vuelo que le digo, de Monterrey a Ciudad de México. Es que el vuelo no va directo. El avión se desvía porque en la carta de vuelo se desvía a la izquierda, rumbo tal, porque hay una tormenta, hay cambios de ráfaga de aire, te puede tumbar el avión. Entonces, todo eso lo sigue. No una organización igual. Tenemos el horizonte, hemos planificado tal cosa, tenemos que alcanzarlo. ¿De qué manera? De esta y a la otra, buscando la forma de estrategias mejores para que logremos el objetivo. Dice Exxon, es posible el plan definido y que a la vez incluya planeaciones diarias, así llega al objetivo. Bueno, no digamos planeaciones diarias, sino que tú colocas la planificación al corto plazo, segmentos. Por eso le digo, el segmento tiempo nos ha... Mira, anteriormente cuando hablamos de tiempo, un corto tiempo era menos de un año. Un mediano tiempo era de 3 a 5 años, de 1 a 3 años, y un largo plazo sería de 3 a 5 años. Pero todavía hay instituciones que para cumplir sus objetivos, como las Naciones Unidas, tiene una Agenda 2030, que se denomina así, y tiene ahorita ese plan para cumplirse entre el 2015 y el 2030, 15 años, y tiene objetivos que son 17 y metas muy precisas para alcanzarlas en el 2030. O sea, por eso depende también del tamaño de la organización, de las organizaciones y del tipo de planeación que se va a hacer. Para que no podemos estar rígidos ahí. Ruth dice, tendría que haber objetivos claros. Conforme avance el proyecto, debería flexibilizarse el plan de acuerdo a las condiciones. Claro, eso es importante. De repente establece una estrategia para cumplir determinadas metas y lograr los objetivos. Pero si se presenta una contingencia, por eso el ejemplo más claro es el que tenemos, una contingencia como esta del COVID. Mira, muchas de esas estrategias se fueron al suelo. Ahí fue donde vino
la etapa de reacción. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos para que nuestro negocio no se nos caiga? ¿Qué hacemos para nosotros mantener este recurso humano que tenemos aquí, que está bien preparado y sigue trabajando y lo está haciendo con eficiencia y no podemos que se vayan a la calle? O sea, tantas cosas. Entonces, por eso que hay que buscar la flexibilidad en esos planes. Podría ser combinado. ¿Es factible? Ok. Ari, buenas noches. Ari dice, buenas noches. Sí es importante un plan definido, sobre todo para tener los objetivos bien claros y hacer alcanzar las metas. Muy interesante, dice Juan Carlos, muy interesante esta parte de la planificación de las empresas ante la presente pandemia que estamos viviendo. Ok, gracias. Rogelio dice, es necesario considerar un plan diario, ya que estamos en una etapa muy volátil de diversos recursos. Ok, Rogelio, lo que decía yo al principio, de repente un plan diario es un plan que, como dice, a como va viniendo le vamos dando. Eso es algo así que no está escrito, sino, pero se puede hacer de repente en pequeños negocios, posiblemente. Y si lo hace, por lo menos, al menos está haciendo algo de planificación diaria, porque no crea que un pequeño negocio se planee con facilidad, como van sobre la marcha. Pero ya una mediana, una gran empresa tiene una planeación bien exigente, porque los objetivos deben ser muy claros y las ganancias y todo tiene que estar presente. Guadalupe Huerta, buenas noches. Considero que ante la contingencia se debe llevar en plan mixto, que sea largo plazo y se puede adaptar a la actual situación de cierre de negocio. Lo que me inventaron fue que unos negocios abrieran un día, sí, y un día para que la empresa no perdieran mucho. Yo mi correo, por favor, me envíen la información. Sí, o sea, esto fue una reacción muy volátil para la toma de decisiones, ¿no? Para algunas, dependiendo de cómo venían esas empresas, obviamente que hubo una, pues, votaron mucha gente, otros redujeron sus tamaños, su venta de productos, démelo de los servicios como el turismo, son cosas que pegaron bastante. Pero ante eso se puede hacer una replanificación para ver de qué manera se proyecta en un largo plazo, ajustado al tiempo que yo considere como largo plazo, digamos en aspectos turísticos, por lo menos. Entonces, María Cristina, muy interesante la carta, considero nuevamente si se tenía un plan definido, pero actualmente es muy cambiante, por lo que las correcciones deben hacerse día a día. Ok, yo veo esa preocupación, sí, pero lo importante es que tú tengas una planificación en el corto plazo y obviamente vas a monitorear día a día muchas cosas, pero siempre con el objetivo y la meta que tienes establecida. No, no que yo no planifico para hoy. Te digo, no, yo hoy voy a vender 10 panes, no, mañana voy a vender, no, no. Si sabes que tú vas a vender al mes, vamos a suponer, 1000 panes, ¿no? Pues yo busco que diariamente cubra el estándar mínimo de que yo logre vender los 1000 panes que he vendido o estoy aspirando a vender más para calibrar. Se puede ver. Por eso que esa parte numérica de que le hablé es necesario. Para ir calibrando los numeritos. ¿Qué estoy alcanzando y qué no estoy alcanzando? ¿Qué estoy cubriendo? ¿Qué ganancias tengo? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Eh? A veces se vuelve hasta de incertidumbre la situación a futuro. También dice Eduardo Martínez, quizás no diario, pero podría ser posible cada 2 semanas y así ir extendiéndolo poco a poco para mantenerlo a largo plazo. Mira, Eduardo, lo importante es que tú planees a largo plazo. Tú pongas lo que yo te decía al principio. Para mí, el largo plazo es un año, de acuerdo a mi negocio. Mi de mediano plazo son 6 meses. Mi corto plazo es un mes. O sea, yo le digo que eso varía dependiendo del tipo de negocio, del tamaño y todo. Entonces, no perder
de vista que tienes que tener un objetivo a largo plazo. Tienes que buscarte alcanzarlo. Ese es tu norte, ese es el rumbo que tú tienes que seguir con el planeta. Yo necesito ir de Monterrey a Ciudad de México. Ahí voy con el avión, él baja, él sube, hay turbulencia, pero él llega a Ciudad de México. Que va a llegar con un pequeño retraso de minutos, va a llegar, pero llega. Por eso que cuando uno se monta en un avión le dice que aproximadamente el vuelo es tal, a tal altura aproximadamente, pero cuando arranca, ellos saben en todo ese mapa aeronáutico qué contingencia tiene y nosotros no lo sabemos. De repente sentimos que el avión agarra por otro lado y baja. ¿Y qué está pasando aquí? Turbulencia, cambio de ráfagas de viento. Y no llegamos a la hora exacta que nos dio el piloto por situaciones de contingencia que se presentan. Y eso es, pero nunca pierdan en planificar al largo, al mediano y al corto plazo. Correcto, Edgar Ramiro. Un plan definido nos puede ampliar una visión a futuro y observar si están logrando las metas. Correcto. Si fue un plan definido aplicando, considerando un plan de emergencia, un plan diario, esto se aplicaría a posibles factores previstos no positivos. Sí, hay que tener lo que se dice un plan B. Esas son las contingencias, uno no sabe. Fíjate, de repente yo guarde, nos llega este año un huracán, yo no quiera, fuerte, devastador. Eso no estaba cuando hicimos la planeación en la empresa, eso no estaba. Imagínense, las empresas petroleras que tienen sus gabarras y todo en alta mar, y con estos problemas de cambio climático, de huracanes, ¿no?, fuertes que hay, pérdidas que pueden haber, existir. No se planea para hacer las perforaciones y hacer la explotación petrolera, pero ellos deben tener alguna contingencia en esos momentos, porque ellos están preparados para trabajar en alta mar. Y por eso en el mercado hay que saber nosotros de cuál tipo de empresa, cómo vamos a manejarnos. Por eso hay que conocer día a día todo. Ya en si se considero tener las metas visualizadas, está bien, es decir, tener un plan definido, pero al igual siempre contar con un plan diario por cualquier inconveniente, poder solucionarlo y lograr el éxito. Dice María Luisa, primero quisiera saber ante el COVID, ¿cuál es el objetivo? No entiendo a qué se refiere realmente, qué- cuál es el objetivo de qué. O sea, si es una empresa, dependiendo del tipo de empresa, por ejemplo, si yo tengo una empresa turística, en la situación de la contingencia del COVID, bueno, me está bajando la capacidad de habitación, de ocupación de habitación, de turistas, entonces, esos son contingencias fuertes, que posiblemente el objetivo que tenía para el año 2020 en temporadas altas me lo afectó. Entonces, ahí que donde se redimensionan nuevas estrategias para lograr solventar la situación de esa empresa turística en estos momentos de contingencia. Ana dice, un plan definido a corto plazo. No, lo que le repito nuevamente, siempre tenemos que planificar. Yo no puedo decir que yo voy a tener un vuelo, se lo estoy poniendo en caricatura, pero un vuelo de Monterrey a Ciudad de México y mira, yo voy a aterrizar en otra parte. No, no. El vuelo es directo, ¿eh? Porque si se hace con escala es otra cosa, ¿eh? Entonces, y ahí es que es importante que se haga la planificación siempre a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Sobre la marcha y viendo las contingencias, los pros y los contras. Una excelente intervención, me parece que esto. Bueno, creo que con esto he cumplido mi objetivo en esta noche. Espero que hayan asimilado un poco un tema tan extenso y a veces pues es cuestión de estar en una empresa para entender lo que significa planear o lo que es ser gerente a cargo de departamentos, de coordinaciones, de gerencia, para conocer esta herramienta, no solamente desde el punto de vista teórico. Yo el único consejo que le digo, mire, cuando ustedes, y sobre todo los que están en administración, y así no estén en administración, cualquiera puede ser gerente de conocer todos estos procesos administrativos. Estar preparados para eso. No solamente de manera práctica, y hay que capacitarse en esta herramienta tan importante de la gerencia en el mundo.
Bueno, me despido. Muchas gracias y feliz noche. Agradecemos la charla del día de hoy del doctor Fidel Moreno y los aportes que nos ha contribuido el día de hoy. Esperemos poder contar con su presencia nuevamente, doctor. Muchas gracias a todos por su asistencia y que pasen linda noche.